Durante generaciones, una antigua ley de diversificación ha protegido silenciosamente la riqueza judía de cada imperio, cada crisis, cada colapso en la historia registrada. Y el mundo financiero moderno casi no tiene interés en decirte que existe. El rey Salomón codificó esta protección exacta en las Escrituras antes de que el Talmud la plasmara en papel, y al final de esta enseñanza tendrás ese código en tus manos. Una oración por discernimiento y protección financiera te espera al final. Aquí está el secreto que la mayoría de la gente lleva silenciosamente a sus tumbas. La mayor amenaza para tu herencia no es una caída del mercado o una mala economía. Es el susurro seductor que te dice que lo apuestes todo a una sola cosa, un solo activo, una apuesta enorme y embriagadora. Ese susurro ha sepultado más riqueza generacional de lo que cualquier recesión en la historia podría haber hecho. Suena a convicción, suena a coraje, quizás incluso a fe. Pero Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás haya respirado, lo llamó por su verdadero nombre. Lo llamó la apuesta de los necios. Piensa en alguien que conozcas, quizás incluso tú mismo, que vio cómo una sola inversión consumía lentamente su vida. Quizás fue una propiedad inmobiliaria comprada en la temporada equivocada, o un negocio que consumió todos los recursos y apenas dio algo a cambio, o una cartera que parecía genuinamente imbatible hasta la mañana en que dejó de serlo. La sensación es siempre la misma. Ese silencio enfermizo y hueco cuando te das cuenta de que la fortaleza que pasaste años construyendo se sostenía sobre un solo pilar. Y un solo pilar no es una fortaleza. Es un objetivo esperando ser golpeado. Aquí hay algo que nunca te enseñaron en la escuela. Escondido dentro del antiguo Talmud babilónico, en un tratado llamado Bava Metzia, en el capítulo 42. Un rabino llamado Yitzhak entregó un mandamiento financiero tan estructuralmente preciso que la teoría moderna de carteras no lo alcanzaría en casi 2000 años. Dijo, que cada hombre divida su dinero en 3 partes, y que invierta 1/3 en tierras, 1/3 en negocios y 1/3 que lo guarde consigo en reserva. No una sugerencia, no una preferencia, sino una arquitectura de pacto para cualquiera dispuesto a seguirla con disciplina. Lo que casi todo el mundo pasa por alto al encontrarse con esto por primera vez es que el rabino Yitzhak no estaba inventando algo nuevo. Estaba codificando lo que la administración hebrea ya había estado viviendo. Principios extraídos directamente de los libros de sabiduría, de los propios escritos de Salomón, de una teología de la provisión que entendía algo que las finanzas modernas aún luchan por demostrar. La diversificación no es el movimiento de un hombre temeroso que cubre sus apuestas por falta de convicción. Es el movimiento de un constructor que tiene toda la intención de seguir en pie mucho después de que las tormentas hayan pasado. Entonces, ¿cómo se ve realmente la división en 3 partes cuando se despoja del lenguaje antiguo y se la expone a la luz? El primer tercio se destina a la tierra, física, tangible, tierra. Algo con una base que simplemente no se derrumba a cero. Proverbios 21:20 dice, en la casa del sabio hay tesoros de comida y aceites selectos, pero el necio devora todo lo que tiene. La tierra es ese tesoro, el ancla finita en un mundo de abstracción financiera sin fin, y mantiene su valor a través del hambre, la guerra y la presión inflacionaria, porque no se fabrica más en ningún lugar. El segundo tercio se destina al comercio, a la empresa activa, el motor de un genuino aumento compuesto con el tiempo. Y aquí está el versículo que la mayoría de los maestros pasan por alto discretamente. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Las riquezas obtenidas deprisa disminuirán, pero el que las reúne poco a poco las aumenta. A poco las aumentará. El negocio es esa recolección lenta, paciente y deliberada. No una apuesta a un resultado espectacular, sino un compromiso sostenido para construir algo que te sobreviva. El tercer tercio permanece líquido, mantenido accesible y listo en la puerta,
porque las emergencias no se programan según tu conveniencia. Las dislocaciones del mercado no envían aviso previo. Y las oportunidades únicas en una generación tienden a desaparecer en 48 horas. Mientras el hombre sin liquidez las ve desaparecer desde la distancia. Quita cualquiera de esas tres paredes y toda la estructura empieza a inclinarse peligrosamente hacia el colapso. Los medios financieros modernos gritan exactamente lo contrario a todo esto. Concentra tu posición. Apoya tu convicción con todo lo que tienes. Apuesta todo por la idea en la que más crees. El algoritmo recompensa exactamente ese tipo de historia. Porque el algoritmo no tiene absolutamente ningún interés en el futuro de tus nietos. Pero tú, sí, tú. Y eso cambia todo sobre cómo deberías estar escuchando. Ahora mismo, si esta antigua arquitectura te está calando hondo hoy, deja un comentario y dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hazle saber a esta comunidad que estás aquí. Imagina la corte de Jerusalén cerca de su apogeo absoluto, alrededor de 960 años antes de Cristo. Salomón no es simplemente un rey que administra un territorio, es el individuo más deliberadamente diversificado y estructuralmente rico que el mundo antiguo jamás había producido. Primero Reyes, chapter 10, versículo 14, registra que 666 talentos de oro llegaron a Salomón en un solo año. Una cifra que en términos modernos avergonzaría a la mayoría de las dinastías celebradas de hoy. Pero lo que Salomón no hizo cuando esa marea de oro llegó es tan significativo como lo que sí hizo. No lo vertió en un solo recipiente para verlo acumularse. Construyó el templo, mantuvo la flota, gestionó las rutas comerciales que se extendían por todo el mundo conocido, almacenó recursos en categorías estratégicas y redistribuyó continuamente la riqueza a través de la arquitectura que había construido. No era solo un acumulador, era un operador de un sistema financiero vivo. Eso no es biografía. Esa es la ley de tres partes, respirando en tiempo real. Ahora, aquí está la parte de la historia de Salomón que incomoda a la mayoría de los maestros de la prosperidad. El mismo hombre que construyó esa fortaleza extraordinaria también escribió en Eclesiastés 5:13. Hay un mal grave que he visto bajo el sol, riquezas guardadas para perjuicio de su dueño. No escribía como un observador distante, catalogando los errores de otros. Había visto a hombres, y quizás sintió la tentación él mismo, dejar de tratar la riqueza como una herramienta de administración, y empezar a tratarla como una identidad, un yo central, un Dios lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un tesoro. Y en el momento en que ocurre ese cambio, la mera amenaza de pérdida financiera se convierte en algo más cercano al terror existencial. El pánico se instala donde solía habitar la sabiduría. Y cada decisión a partir de ese momento se toma desde un lugar de miedo disfrazado de lenguaje estratégico. Ese es el verdadero costo de la codicia. No el dinero en sí, sino la corrosión de la capacidad de toma de decisiones que generó ese dinero en primer lugar. Y esto es lo que casi nadie dice sobre la codicia con honestidad. Rara vez se trata de querer más. En su esencia, es el terror a tener menos, la necesidad desesperada de la falsa certeza que una única posición masiva y concentrada parece ofrecer, porque diversificarse y esperar el tiempo de Dios se siente demasiado lento para el alma ansiosa que no puede confiar plenamente en lo que no puede controlar por completo. Benjamin Graham pasó décadas observando cómo esta misma patología consumía a inversores que tenían todas las ventajas imaginables. Y el principio correctivo al que siempre volvía era lo que él llamaba el margen de seguridad. Nunca estructures tu vida financiera en torno a un único resultado. Siempre deja un margen genuino para equivocarte. Asume siempre que el futuro encierra variables que aún no has sido lo suficientemente sabio como para calcular. Esa postura no es timidez,
Y no es falta de fe, es exactamente la disposición descrita en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando tus recursos están genuinamente distribuidos en diferentes categorías, en lugar de concentrados en una sola, ningún titular de una mañana puede llegar y desbaratar tu paz. Una categoría avanza lentamente a través de una temporada difícil, mientras otra soporta el peso discretamente. El sistema tiene espacio para respirar, y el hombre cuya estructura financiera respira toma decisiones fundamentalmente diferentes al hombre que se asfixia bajo una única posición sin margen de error. Esos dos hombres están jugando juegos completamente diferentes, incluso cuando parecen estar sentados en la misma mesa. Si esta sabiduría resuena contigo, tómate un momento ahora mismo para darle un me gusta a este video, porque ayuda a más personas a encontrar estos códigos antiguos y realmente los necesitan. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Salomón escribió esa línea, pero léela sin la distancia poética, y lo que encuentras no es una meditación. Es un principio operativo financiero sobre la naturaleza de los ciclos y la necesidad de posicionarse sabiamente dentro de ellos, en lugar de pretender que no existen. Cada clase de activo atraviesa estaciones que nadie puede predecir con precisión constante. La Tierra puede permanecer casi estancada durante años y luego apreciarse bruscamente cuando las condiciones generales finalmente cambian. Un negocio se expande durante una década, se contrae durante la siguiente y encuentra una base completamente nueva en la década posterior. Los ciclos de liquidez se ajustan y se relajan en ritmos que han humillado a todo analista que alguna vez afirmó tenerlos completamente mapeados. El administrador sabio no intenta ser más listo que estos ritmos. Se posiciona de tal manera que puede sobrevivir a cualquier estación que llegue después, no porque la haya predicho correctamente, sino porque construyó para toda la gama de lo posible. Posicionarse para cada estación simultáneamente es un acto de humildad que el jugador concentrado, con su necesidad de certeza, nunca podrá realizar. La mayoría de la gente gestiona sus finanzas de la misma manera que la mayoría de la gente se viste según el clima. Miran por la ventana una mañana cualquiera y planifican completamente para lo que pueden ver en ese momento. Salomón se preparó para cada estación posible al mismo tiempo. Y su diversificación no fue simplemente una cobertura financiera, sino temporal. Un reconocimiento de que la estación que estás navegando actualmente no es la estación que finalmente definirá tu legado. Abre Eclesiastés, capítulo 11, versículo 2, y léelo sin prisas. Reparte tu porción entre 7, o incluso entre 8, porque no sabes qué desastre puede sobrevenir a la tierra. Salomón no está cubriendo riesgos vagamente aquí, ni ofreciendo una aproximación poética. Está siendo deliberadamente preciso sobre la naturaleza de la imprecisión. Estoy diciendo que debes distribuir tus recursos más allá de lo que la comodidad exige, porque la catástrofe no da absolutamente ninguna advertencia, y tiene la costumbre de aparecer un martes cualquiera cuando todo parecía perfectamente bien la noche anterior. Ahora, aquí está el enemigo que silenciosamente desmantela todo con el tiempo. El apego emocional a los activos, no exactamente como un defecto de carácter, sino como una condición única que anula silenciosamente la administración racional cuando menos lo esperas. Ya conoces a alguien que ha vivido esto, y si eres honesto contigo mismo, podrías reconocerlo en tu propia historia en algún lugar. La persona que se niega a vender la propiedad familiar, aunque se haya convertido en un verdadero lastre financiero,
porque las manos de un abuelo la construyeron, y venderla se siente como borrarlo. El inversor que no puede decidirse a salir de una posición fallida, porque salir significa admitir públicamente un error del que ha sido consciente en privado durante meses. El dueño de un negocio que sigue inyectando capital fresco en una empresa que los números ya han condenado, porque dejarla cerrar se siente menos como una decisión financiera y más como un pequeño duelo. Ninguna de esas son decisiones financieras tomadas con lógica financiera. Son respuestas de duelo, disfrazadas de estrategia financiera, y son extraordinariamente costosas. Jesús abordó el mecanismo del alma detrás de esto, con una franqueza inusual. En Lucas 12:15 dijo: «Tengan cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Él no estaba dando consejos de inversión. Él estaba diagnosticando una condición del corazón humano que ningún libro de texto financiero ha logrado comprender completamente. La condición en la que una posesión empieza a poseerte, donde no puedes desprenderte de un activo sin sentir que estás liberando una parte de tu propia identidad. Cuando la identidad y el activo se fusionan de esa manera, cada salida racional se convierte en una traición personal, y el administrador deja de funcionar como administrador en el momento en que eso sucede. Cuando tu riqueza está genuinamente distribuida en 7 u 8 categorías, en lugar de concentrada en 1 o 2. Ningún activo individual adquiere el poder de mantener tu alma como rehén, porque ningún activo individual es la historia completa de lo que has construido. Aquí está el movimiento que separa permanentemente al constructor sabio de la persona que simplemente tuvo suerte por una temporada. Re-equilibrio. La disciplina de examinar regularmente toda la estructura y ajustarla honestamente cuando una categoría se ha vuelto tan dominante que las otras están siendo eclipsadas. Una vez al año, o con mayor frecuencia cuando la volatilidad realmente lo exige, el administrador fiel hace una sola pregunta honesta. ¿Alguna pared individual ha crecido tanto que ahora está desequilibrando toda la estructura? Si el terreno ha duplicado su valor en 3 años, mientras el negocio se ha mantenido estancado y la reserva ha permanecido modesta, la arquitectura ya no está equilibrada como describe la ley antigua, y lo que parece un éxito en el papel es en realidad una vulnerabilidad estructural que requiere corrección. La arquitectura ya no está equilibrada, como describe la ley antigua, y lo que parece un éxito en el papel es en realidad una vulnerabilidad estructural que requiere corrección. El ajuste no es un castigo por haberlo hecho bien en una categoría, es simplemente el trabajo de mantenimiento que mantiene el sistema funcionando como un sistema, en lugar de volver a una concentración peligrosa. Es simplemente el trabajo de mantenimiento que mantiene el sistema funcionando como un sistema, en lugar de volver a una concentración peligrosa. Todo en ti se resistirá a esta corrección. Todo en ti se resistirá a esta corrección, porque el instinto humano natural es dejar que el ganador siga corriendo indefinidamente. Pero Salomón, en Proverbios capítulo 27, versículo 23, dice: «Conoce bien el estado de tus rebaños y presta atención a tus manadas». Conoce bien el estado de tus rebaños y presta atención a tus manadas, no pasivamente, no ocasionalmente cuando se te ocurra, sino activamente y con genuina regularidad. Sino activamente y con genuina regularidad. Este es el mismo tipo de atención que un pastor le da a las criaturas vivas bajo su cuidado. Este es el mismo tipo de atención que un pastor le da a las criaturas vivas bajo su cuidado, sabiendo que lo que estaba sano la temporada pasada puede deteriorarse silenciosamente sin un monitoreo constante, y que redirigir recursos hacia donde el crecimiento es genuinamente necesario no es una falta de confianza en la categoría que estás recortando, sino un acto de fidelidad a la salud del conjunto. Y que redirigir recursos hacia donde el crecimiento es genuinamente necesario no es una falta de confianza en la categoría que está recortando. Y que redirigir recursos hacia donde el crecimiento es genuinamente necesario no es una falta de confianza en la categoría que está recortando, sino un acto de fidelidad a la salud del conjunto.
sino un acto de fidelidad a la salud del conjunto. John Bogle construyó toda una filosofía de inversión sobre esta misma base estructural, demostrando con décadas de evidencia de mercado que una cartera ampliamente diversificada, distribuida en la gama más amplia posible de activos, supera consistentemente a las posiciones concentradas en horizontes temporales significativos. No porque cada activo de la cartera rinda de manera brillante, sino porque ningún fallo individual tiene el peso suficiente para colapsar lo que todo el sistema está haciendo. John Bogle construyó toda una filosofía de inversión sobre esta misma base estructural, demostrando con décadas de evidencia de mercado que una cartera ampliamente diversificada, distribuida en la gama más amplia posible de activos, supera consistentemente las posiciones concentradas en horizontes temporales significativos. No porque cada activo de la cartera rinda de manera brillante, sino porque ningún fallo individual tiene el peso suficiente para colapsar lo que todo el sistema está haciendo. Supera consistentemente a las posiciones concentradas en horizontes temporales significativos. No porque cada activo de la cartera rinda de manera brillante, sino porque ningún fallo individual tiene el peso suficiente para colapsar lo que todo el sistema está haciendo. Sus hallazgos eran estructuralmente idénticos a lo que el rabino Yitzhak codificó y lo que Salomón practicó. Distribuye la carga, confía en la arquitectura y rechaza la seducción de la concentración, sin importar cuán convincente suene la historia a su alrededor en cualquier temporada. Sin importar cuán convincente suene la historia a su alrededor en cualquier temporada. Tierra, negocio, reserva, 7 porciones. Reequilibrio regular, la cartera de mercado. Estas no son ideas paralelas que viven en siglos separados y que casualmente llegan a conclusiones similares. Son las mismas ideas que resurgen repetidamente a lo largo del tiempo, porque la verdad subyacente sobre cómo la riqueza sobrevive y se acumula nunca cambia realmente, independientemente del siglo que albergue la conversación. Porque la verdad subyacente sobre cómo la riqueza sobrevive y se acumula nunca cambia realmente, independientemente del siglo en que se desarrolle la conversación. Los recursos que posees no son tuyos en ningún sentido último. Nunca fueron tuyos. Tómate un momento antes de que oremos. Declara esto en voz baja sobre tus recursos. Soy un administrador, no el dueño. Mi provisión fluye del Señor. No exigiré certeza de ningún activo individual, porque mi certeza reside solo en Él. Que cada categoría de mi riqueza sea un acto de confianza. Que ningún activo retenga mi alma. Que la estructura de mi administración testifique del Dios que nunca ha fallado a una sola persona que construyó con sabiduría y se apoyó en Él en cada estación. Eso no es un conjuro de prosperidad, es un acto de alineación genuina que orienta tu mente y tus elecciones diarias bajo la autoridad de aquel que realmente gobierna el aumento, porque tus palabras dan forma a cómo percibes la realidad. Y cómo percibes la realidad da forma a la calidad e integridad de todo lo que construyes. Benjamin Graham pasó toda una vida estudiando la anatomía de la ruina financiera. No en teoría, sino en los restos reales de personas brillantes que tenían todas las ventajas a su disposición. Aún así, lo perdieron todo de maneras que nunca anticiparon. Su conclusión fue notablemente consistente a lo largo de décadas de observación. No perdieron por falta de inteligencia, o información o acceso a oportunidades. Perdieron porque carecían de arquitectura, porque habían permitido que la concentración, el exceso de confianza o el apego emocional socavaran los cimientos estructurales que deberían haberlos protegido. Describió la corrección como la postura del inversor defensivo. Alguien que entendía que el verdadero objetivo de la administración no está maximizando el retorno en el escenario ideal, sino sobreviviendo
y continuando creciendo a través de cada escenario, incluyendo aquellos que nunca se suponía que ocurrieran. Este es el veredicto final que Salomón entrega a lo largo de toda la enseñanza de su vida. Desde el brillo temprano de Proverbios hasta la claridad ganada con esfuerzo de Eclesiastés. La verdadera riqueza no es el número en el libro de contabilidad. Es la paz que ningún número puede alcanzar y perturbar. La confianza arraigada de un hombre que ha construido sabiamente, se ha extendido deliberadamente y ha anclado todo en algo más permanente que cualquier ciclo de mercado. Proverbios 3:24 dice, «Cuando te acuestes, no tendrás miedo. Cuando te acuestes, tu sueño será dulce». Esa es la promesa real en el centro de esta enseñanza. No que los mercados siempre subirán. No que cada inversión dará ganancias. No, que el desastre de alguna manera evitará cortésmente tu dirección porque eres una persona de fe. La promesa es que el hombre que construye con sabiduría y se extiende con discernimiento y sostiene sus bienes con mano abierta ante el Señor, dormirá profundamente. Porque ningún titular que llegue una mañana cualquiera tiene el poder de derrumbar todo lo que él ha construido. No hay un único punto de fallo. Ningún activo tiene control sobre su alma. Él es genuinamente y estructuralmente libre. Esa libertad es el verdadero retorno de esta antigua ley. No solo la acumulación financiera, que se acumula silenciosamente en las cuentas, sino la acumulación interna, la tranquila, creciente confianza de un hombre que ha aprendido año tras año lo que realmente significa administrar, en lugar de aferrarse, construir en lugar de acumular, confiar en lugar de controlar. Esa es la herencia, genuinamente digno de construir no solo la tierra o las propiedades comerciales o las reservas líquidas, sino el marco en sí. La forma de ver y manejar los recursos que transforma cada generación a la que llega. Si esta enseñanza te ha servido hoy, suscríbete al Código de Riqueza de Salomón ahora mismo, porque se publican nuevas enseñanzas cada semana. Sabiduría antigua hecha genuinamente, aplicable para los administradores modernos que se toman en serio la construcción de algo que perdure. Toca esa campana. Únete a esta comunidad y ahora, antes de cerrar, quiero orar contigo. Cierra los ojos, si puedes, o alinea tus pensamientos con los míos ahora. Padre, venimos ante ti como administradores y no como dueños, porque tú eres la fuente de todo don bueno y perfecto, como declara Santiago 1:17. Hoy pedimos el espíritu de discernimiento, la claridad real y sobrenatural para ver a través de un mundo que ha sido diseñado específicamente para confundir, apresurar y distraer. Danos la sabiduría para construir con estructura en lugar de con pánico. El coraje para diversificar cuando todo a nuestro alrededor grita que nos concentremos. Y la paciencia para mantenernos firmes en temporadas que parecen perdidas, mientras confiamos en que tú gobiernas cada ciclo y cada resultado que aún no podemos ver desde donde estamos. Protege nuestros recursos de nuestra propia codicia y protege nuestro legado de nuestro propio miedo. Que cada decisión financiera que tomemos sea un acto de adoración, una declaración viva de que tú, Señor, eres nuestra verdadera y duradera riqueza. Guarda nuestro sueño. Guarda lo que estamos construyendo para nuestros hijos y para las generaciones que vendrán después de ellos. Que la arquitectura de nuestra mayordomía traiga gloria a tu nombre y sirva como testimonio a todos los que observan que la antigua sabiduría del Señor todavía funciona en cada siglo en que es aplicada fielmente. En el nombre sobre todo nombre. Amén. Id en paz y construid con sabiduría. Salomón no se convirtió en el hombre más rico de la historia, apostando todo a una sola cosa. Se convirtió en el hombre más rico de la historia, apostando todo, primero, a una persona.
Que el Señor sea tu porción por encima de toda porción, en cada estación sin fin.